Buenos días a todos, quiero darles la bienvenida a una enseñanza más y quiero que vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 6 y los versículos 13 al 20 y quiero que lean conmigo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:13 al 20. Antes habían programas de televisión titulados ¿En quién confía usted? Esa pregunta es importante en nuestra época. Estamos encaminados a no confiar en nadie. Muchas personas han desarrollado una especie de psicosis de desconfianza, conocida coloquialmente como falta de credibilidad. Los jóvenes aprenden todo por experiencia propia. Con frecuencia se hacen promesas a la ligera, con pocas intenciones de honrarlas. Hoy día la palabra de una persona difícilmente la compromete. Mentir se ha vuelto la norma en gran parte de la sociedad. El mundo está lleno completamente de mentirosos. Ese es un problema básico. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno, primera de Juan 5:19. Y Jesús dice que el maligno es el padre de mentiras. Que mentir es la esencia de su naturaleza. Juan 8:44. En medio de la conclusión y el desorden que siempre traen las mentiras, las personas buscan algo en lo cual puedan confiar, algo a lo cual puedan confiar sus vidas. Algunos buscan la religión, pueden pasarse la vida entera en un sistema religioso particular, satisfaciendo todos los requisitos y normas con devoción y satisfacción, sin encontrar nunca la paz, el sentido o la satisfacción. Pueden estar toda su vida orando y depositando toda su confianza en un santo particular, solo para descubrir que el santo nunca estuvo canonizado de verdad. O pueden depositar su confianza en alguien que se haga llamar sanador. Una madre una vez llevó a su hijo joven a un sanador con la esperanza de que lo curara de su parálisis en las piernas. Le dijeron que le quitara las muletas y nunca las volviera a usar. Tras algunas semanas de dolor, tuvieron que operarlo de emergencia para evitar la amputación de sus piernas. Los evangelistas también siempre han rodado por ahí para quedarse con el corazón, el dinero y la confianza de las personas. Hace pocos años en Los Ángeles, un ministro dirigía una campaña de televisión notoria con el fin de recaudar fondos para una misión. Tras recolectar una suma considerable, desapareció. Van a la iglesia que afirman adorar y honrar a Jesucristo, pero ahí enseñan doctrinas e ideas completamente contrarias a lo que Él enseñó. No aprenden nada del Jesucristo de las Escrituras. Los falsos maestros engañan y son engañados. Abundan
predicadores con grandes credenciales académicas, de seminarios prestigiosos que enseñan filosofías y teologías completamente contrarias a la Biblia y totalmente heréticas. Y la pregunta aquí es, ¿en quién podemos confiar totalmente los cristianos? ¿En quién podemos creer realmente? El cristiano, sin ser pesimista o cínico, sabe que la única persona en quien se puede confiar sin reserva es en Dios. La Biblia una vez tras vez en todas sus páginas y diversas maneras nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Ninguna declaración de este estilo está escrita con más belleza que la de David. Confiad en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos 37, 3 y 4. Solo en Él no hay falta de credibilidad. Como hemos visto, el escritor de Hebreos ha estado urgiendo a los judíos a que abandonen por completo el antiguo pacto. Tienen que dejar todo lo relativo al judaísmo y entregarse completamente a Jesucristo en el nuevo pacto. Las formas, rituales, ceremonias y prácticas tienen que quedar en el pasado, pero como lo dice aquí claramente el autor, y lo dice aún más claramente en el capítulo 11, en lo que al hombre concierne, la esencia, la sustancia, aún en el antiguo pacto es la fe. En ningún otro momento las formas o las ceremonias son lo importante. La fe siempre está por encima. Probablemente el ejemplo más importante de confianza en Dios es Abraham. Con certeza lo es en el Antiguo Testamento. De hecho, Pablo lo llama padre de todos los creyentes, Romanos 4:11. También comparemos Gálatas 3:7 y ahora pone a Abraham como ejemplo de fe ante sus lectores. Dice, y no solo pueden buscar el ejemplo verdadero de creyentes a su alrededor, aún Abraham, que vivió miles de años antes de Cristo, es un modelo para que ustedes confíen en él, revisen su propia historia y se encontrarán con un hombre que confió totalmente en el Señor. En vista de la persecución que estos judíos indecisos se enfrentarían si se volvían cristianos, el autor les recuerda a Abraham, el padre de los judíos, también es el padre de quienes tienen fe. Es la ilustración perfecta de un hombre de fe que recorrió todo el camino con Dios. En medio de la adversidad, incertidumbre y aparente imposibilidad, confiaba totalmente en Él para todo, hasta el punto que levantó el cuchillo con el que habría de sacrificar al único hijo que podía cumplir las promesas de Dios. Porque Dios le pidió que sacrificara, hasta ese punto confiaba en Dios. Pablo también utiliza a Abraham como ejemplo de la fe. Todo el asunto de Romanos 4 es que Abraham recibió la salvación. Dios lo justificó, lo contó por justo por su fe, y no solo recibió la salvación por fe antes del antiguo pacto, el mosaico, sino que la recibió aún antes de circuncidarse, que era la señal del pacto de Dios con Abraham. Lo que Pablo quiere decir es que la salvación nunca ha sido el resultado de la obediencia a la ley por el cumplimiento de algún rito, sino que siempre ha sido por la fe. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. De hecho, Abraham no era solo el padre de los judíos creyentes, sino de todos los creyentes judíos y gentiles. ¿Qué clase de fe tenía Abraham? ¿Por qué es tan importante, tan ejemplar,
para que le llamen el padre de los creyentes. Abraham, cuyo nombre original era Abraham, creció en el paganismo, era descendiente de los hijos de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, pero al parecer por muchas generaciones su familia había adorado a falsos dioses. Creció en Ur, una ciudad caldea antigua, Mesopotamia. Dios, por sus propias razones, le habló a Abraham y primero le mandó a ir a Harán y luego a Canaán. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Sin más garantía que la palabra de Dios, asegurándole que llegaría ahí, Abraham creyó y salió. El Señor le prometió a Abraham que le daría la tierra de Canaán a él y a sus descendientes y que por medio de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:1 y 3. Aunque Abraham no tenía hijos y su esposa Sara era estéril, Dios también le prometió que sus descendientes serían tantos que no se podrían contar. Sin embargo, Abraham seguía sin hijos aún después de llegar a Canaán. Después que Isaac, el hijo prometido, finalmente nació y cuando ya era adolescente, Dios le mandó a Abraham sacrificarlo. Abraham obedeció sin tener la menor idea de los motivos del Señor o lo que ocurriría. Obedeció porque le creía a Dios. De no haber intervenido Dios milagrosamente proveyendo un sacrificio sustituto, Abraham habría matado a Isaac en el monte Moriah. Sin embargo, la fe de Abraham no era ciega. Él no podía ver las consecuencias de su obediencia, pero podía ver el carácter de Dios. Abraham tenía una seguridad sólida, podía confiar en Dios por algunas razones muy obvias y poderosas. Cuando el Señor hace una promesa, pone su integridad en ella. Toda promesa de Dios está asegurada por su carácter. La integridad y la fidelidad de Dios son el tema central de Hebreos 6:13 al 20. Abraham es tan solo un ejemplo de quienes confían en la integridad y la fidelidad divina. ¿Qué es lo único que puede darle valor a nuestra confianza? Podemos confiarle a Dios nuestras vidas, podemos creer en su palabra. ¿Puede Él evitar que caigamos? ¿Puede terminar la obra que comenzó en nosotros? ¿Será que nos soltará o perderá interés en nosotros en algún momento? En resumen, ¿hay de verdad seguridad y salvación con Dios? Abraham creía que sí. Este pasaje de Hebreos nos da 4 razones para confiar en Dios: su persona, su propósito, su promesa y su sacerdote. Y la primera razón que quiero que veamos para confiar en el Señor es su persona. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos 6:13 al 15. No hay nadie más grande en el universo que Dios. La razón por la cual no puede mentir es porque Él es el autor de la verdad. Él es la verdad por definición. Cualquier cosa que Él diga es verdad. Por su misma naturaleza, no puede mentir. No tiene la capacidad de mentir. Entonces, en primer lugar, sus promesas están aseguradas por quien Él es. Cualquier cosa que Él haga está bien. Cualquier cosa que Él diga tiene que ser verdadera. Por tanto, si Dios hace una promesa, no solamente la va a cumplir, sino que tiene que cumplirla. Los lectores de Hebreos que reconocían la verdad del Evangelio, que habían visto a los apóstoles realizar milagros, todavía estaban asustados con dejar el judaísmo. Los asustaba entregarse completamente al Mesías por miedo a que Él no pudiera salvarlos o a que algo saliera mal.
Y por eso el Espíritu Santo los alienta, les asegura que pueden confiar en Dios y hacer lo que Él dice. Al comenzar su carta a su joven amigo Tito, Pablo le recuerda la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Mucho tiempo atrás Dios había prometido vida eterna quienes fueran a Él, y Él no puede mentir. Santiago también habla de cuán confiable es Dios. Al principio de su epístola, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Dios no se desvía de su voluntad, sus promesas no puede. Por tanto, pues que Dios ha prometido que todo aquel que llegue a Él por medio de su Hijo recibirá salvación. Es imposible que quien confíe en Cristo no sea salvo o pierda la salvación una vez la tenga. Dios prometió una y otra vez que si los hombres se acercan a Jesucristo, conocerán la salvación. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Tan cierto como Dios le cumplió a Abraham, Él cumplirá su promesa a quienes confían en su Hijo. Su promesa básica a Abraham era: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Génesis 22:17. Entonces, una pregunta legítima es: ¿cumplirá Dios su promesa a Abraham? Hay más de 14 millones de descendientes físicos de Abraham en el mundo de hoy. Y no solo esto, sino que muchos millones más alrededor del mundo son descendientes espirituales de Abraham. Dios cumplió su promesa. Dios nunca ha fallado y nunca lo hará. Abraham estaba seguro por quién Dios es, el que no puede mentir. No hay posibilidad de que eche para atrás su promesa. Podemos confiar en Dios porque no tiene la capacidad de equivocarse en su naturaleza. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomios 31:8. Segundo, el propósito, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hebreos 6:14. Abraham estaba seguro no solo por la promesa de Dios, sino por el propósito divino. Dios no sacó a Abraham de su tierra y lo envió a una tierra extranjera para que vagara por el resto de su vida y satisfacer así su capricho divino. Dios tenía un propósito para Abraham y para el mundo por medio de Abraham. Abraham no le pidió a Dios que lo enviara a Canaán o que bendijera el mundo por medio de él. Fue idea de Dios. Su propósito era el plan divino, el llamamiento de Dios a Abraham, la promesa que hizo y su pacto con él fueron todas decisiones completamente de él. El pacto abrahámico junto con su promesa era incondicional. Dios no le dijo a Abraham que le bendeciría si él cumpliera ciertos requisitos, si satisfacía ciertas condiciones. Dios le dijo a Abraham que hiciera muchas cosas y él fue obediente, pero no fue la obediencia de Abraham tan importante y buena como puede ser lo que garantizó el cumplimiento de la promesa divina. La promesa de Dios era garantía de su propio cumplimiento. Dios esperaba muchas cosas de Abraham, pero en lo que al cumplimiento de la promesa concierne, Abraham era solamente un espectador que veía lo que Dios estaba haciendo por él y por medio de él. Dios tenía un propósito predeterminado
para Abraham. El propósito era que Abraham sería bendecido y que el mundo sería bendecido por medio de él. Poco después que Dios creó a Adán y Eva y los puso en aquel huerto hermoso donde cada una de sus necesidades estaban satisfechas, ellos decidieron hacer lo único que Él les exigió no hacer. Comieron del árbol del conocimiento y cayeron, y el resto de la creación cayó con ellos. Toda la tierra quedó bajo maldición. Nuestros primeros padres perdieron la comunión con Dios y fueron expulsados del Edén. Al poco tiempo ocurrió el primer homicidio cuando Caín mató a su hermano Abel. La corrupción, la violencia, la poligamia, el incesto, la mentira, el robo, el adulterio, la idolatría y todo el resto de los pecados se volvieron comunes y cada vez más peores. De hecho, la humanidad se volvió tan terriblemente licenciosa que Dios los destruyó a todos excepto los 8 en la familia de Noé. La naturaleza del hombre aún era pecaminosa y las generaciones posteriores al diluvio siguieron ignorando a Dios y pecando en todas las formas concebibles. Dios había intentado alcanzar a la humanidad inclusive por medio de Noé mientras construía el arca, pero no le oyeron ni cambiaron. El pecado alcanzó un máximo cuando con la torre de Babel los hombres intentaron tomar el cielo por asalto. Dios les desbarató su plan, haciéndoles hablar idiomas diferentes y separándolos por todo el mundo. Aún así, Dios no se rindió con el hombre en su plan eterno. Aquellos que creó a su imagen y semejanza le servirían y le adorarían. Para ello debía redimirlos. Dios pudo recuperar al hombre solo con medidas drásticas. Fue como si un gran río hubiera quedado bloqueado por un derrumbe. Dios tuvo que hacer un canal nuevo. Escogió a un pueblo determinado para que fuera el canal por el cual el río de la vida fluyera otra vez para el mundo. El padre de ese pueblo fue Abraham. De sus descendientes vendría la nación de Israel, el canal histórico y terrenal de Dios para la revelación y la redención, los pactos antiguos y nuevos, la ley, las profecías, los sacrificios sacerdotales, todo vino por medio de Israel. El Mesías era judío, en realidad el más judío de todos. El plan divino de la redención se llevó a cabo mediante este pueblo escogido especialmente. La salvación proviene de los judíos, Juan 4:22, y todos los judíos provienen de Abraham. Dios escogió a Abraham, Dios predeterminó la vida de Abraham, puso su amor sobre Abraham para hacer aquel por medio del cual se abriría el canal. Fue una cuestión de elección divina. Dios honró a Abraham por su fe y él le recibió la salvación por su fe. Pero Dios no lo eligió por su fe, Dios lo escogió. Dios no escogió a Abraham por ningún mérito, cualidad o virtud, lo escogió por su voluntad soberana. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, el más insignificante de todos, lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Deuteronomios 7, 7 y 8. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le dijo a Abraham que cortara por la mitad algunos animales específicos y pusiera las mitades una frente a la otra. Después Abraham cayó en un sueño profundo. El Señor le habló acerca de su promesa y entonces, en forma de un horno humeante y una antorcha encendida, pasó entre las mitades de los animales. Génesis 15. Por lo general, cuando se hacían estos pactos, ambas partes caminaban entre los pedazos para simbolizar las obligaciones mutuas de cumplir las condiciones acordadas, pero Abraham no tuvo parte en determinar las condiciones del pacto o en las ceremonias que selló. Que solamente Dios hubiera caminado entre las partes significaba que la responsabilidad total por el cumplimiento del pacto era suya. Abraham
no era una parte del pacto, solamente un testigo y el vehículo para cumplir el pacto. El vehículo para cumplir el pacto era con Abraham en el sentido de que hablando humanamente giraba alrededor de él, pero las condiciones y obligaciones eran de Dios únicamente. Dios hizo el pacto entre él y él. El punto de esto para Hebreos 6, 13 al 20 es que la promesa de Dios no depende de la fidelidad de nadie más que de la suya. Abraham, sus descendientes y todo el mundo a través de él serían bendecidos. El cumplimiento de su plan era un deber que Dios tenía consigo mismo. Tercero, su promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin del cumplimiento de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hebreos 6, 13, 16 y 17. La tercera seguridad que da Dios, mencionada ya al final del versículo 13, es su juramento. En los tiempos del Nuevo Testamento era común que una persona jurara por algo o alguien mayor que sí mismo. Por ejemplo, el altar, el sumo sacerdote o Dios. Una vez que se hacía aquel juramento, se acababa la discusión. Se suponía que nadie haría semejante juramento a menos que estuviera completamente determinado a cumplirlo. Por supuesto, Dios no necesitaba hacer un juramento. Su palabra es igual de buena con o sin juramento como debería de ser la nuestra. Mateo 5, 33 al 37. Pero para acomodarse a la fe débil de los hombres, juró por sí mismo. Como su promesa ya era irrompible, su juramento no aseguraba más la promesa. Sin embargo, lo hizo para dar más seguridad a quienes son lentos para creer. La sola palabra de Dios es garantía suficiente, pero Dios hizo un juramento para mostrar que eso era exactamente lo que quería decir. Se cree que la promesa en el juramento de Dios es el Espíritu Santo. Pablo se refiere 3 veces al Espíritu Santo como las arras de Dios para los creyentes. 2 Corintios 1, 22, 5 y 5, Efesios 1, 14. En el griego moderado, la misma palabra básica que usó Pablo, arrabón, arras, y significa anillo de compromiso, una fianza del matrimonio. Como si su sola promesa no basta, Dios jura por sí mismo y nos deja la presencia del Espíritu Santo como arras, confianza en el juramento, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6, 18. Las 2 cosas inmutables son las promesas de Dios y su juramento. Son inmutables sin posibilidad alguna de cambio o variación, y el evangelio que trajo Jesús y el evangelio que trajo es la esperanza puesta delante de nosotros. Pablo habla así de su salvación: Jesucristo, nuestra esperanza. 1 Timoteo 1, 1, versículos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como
precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios le dio a Abraham la seguridad de quién él es, su propósito y su juramento. Él también da todas las cosas a quienes han creído en Jesucristo, pero nos da todavía otra, su sacerdote. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, sirve de ancla para nuestras almas, el único que siempre evitará que nos vayamos a la deriva y lejos del Señor. Que Jesús penetrara hasta dentro del velo hace referencia a cuando entró al lugar santísimo donde realizó el sacrificio para la expiación. Bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote lo hacía una vez al año. Bajo el nuevo se hizo una sola vez y para siempre. Con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, en la mente de Dios, nuestra alma anclada ya está segura dentro del velo, segura dentro de su santuario eterno. Cuando Jesús entró al lugar santísimo celestial, no salió como lo hacían los sumos sacerdotes aarónicos, sino que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1:3. En otras palabras, Jesús permanece ahí para siempre como guardián de nuestras almas, tan alto nivel de seguridad absoluta en sí, incomprensible. No se trata solamente de que nuestras almas estén ancladas en el santuario celestial, inviolable e invulnerable, sino que Jesucristo, nuestro Salvador, hace guardia cuidándolas también. Entonces, ¿cómo podría describirse la seguridad del cristiano con una palabra diferente a eterna? Verdaderamente podemos confiar nuestras almas a Dios y a su Salvador, el Señor Jesucristo. He aquí una buena razón para que todos lleguen a la salvación y disfruten de su seguridad. Y hasta aquí es mi participación en esta enseñanza y me gustaría invitarlos para una nueva enseñanza más, deseándoles que pasen un buen día y que Dios los bendiga a todos.